Capítulo 3. Recuerdos. Al escuchar las palabras del hombre, Adara se quedó sin aliento. Estaba tan confundida que apenas podía mantenerse en pie mientras el hombre le decía que buscaban información sobre Victoria. En ese momento, Adara no pudo hablar, porque estaba terriblemente desconcertada y atónita por lo que había escuchado. Cuando el hombre se retiró, Adara cerró la puerta, se apoyó en ella de espaldas y miró a su alrededor. Por supuesto, no vio a Vicky, ya que ésta se encontraba invisible. Después de un rato, decidió ir de nuevo a la habitación donde se suponía que estaba Vicky. Al llegar, Adara respiró profundo antes de hablar. Vicky ma, quiero hablar contigo. A pesar de haberlo dicho, Vicky no apareció. Extrañada pero comprensiva, sobreentendió que Vicky estaba avergonzada o asustada por lo que le había dicho aquel hombre extraño. Adara tomó asiento en una de las dos camas de la habitación y expresó. Sé que tal vez no estés lista para contármelo todo, pero debo saber por qué exactamente esas personas te buscan. Aún no recibía respuesta de Vicky. Después de una pausa, Adi continuó hablando. Por favor, sabes que siempre has podido confiar en mí. Solo cuéntamelo. Ante la ausencia de respuesta, Adara bajó la cabeza y su rostro se entristeció. Decidió no insistir más y anunció en voz baja. Tomaré una ducha. Mientras tanto, algo se aproximaba a toda velocidad hacia los departamentos. Adara se estaba desvistiendo cuando ese algo subía rápidamente las escaleras. Cuando ella entró en el baño, aquello que se acercaba llegó al pasillo. Justo cuando giró la llave de la regadera, el picaporte de la puerta también giró. Al entrar en el departamento, cuyas luces estaban apagadas, paso a paso, eso se acercó sigilosamente al baño. Mientras solo se escuchaba el sonido del agua, el intruso se detuvo justo antes de llegar al baño. Un gran y afilado cuchillo estaba tan cerca del cuello del intruso que incluso tragar saliva podría ponerlo en riesgo. ¿Quién eres, maldito? Preguntó Adara con voz amenazante. Espera, soy el encargado. Contestó con la voz entrecortada. ¿El encargado? ¿Por qué entrarías aquí? Tu amiga llegó hace un momento conmigo para preguntarme si le había dicho a alguien que la había visto. Le respondí que no, aunque realmente nunca sospeché de ella a pesar de lo que me dijeron esos hombres. Explicó el encargado. ¿Así que por eso no me respondía? Dijo Adara en voz baja. ¿Dónde está ahora? Dijo que no te preocuparas, que dormiría en el airstrip donde se sentía más segura, que saldrían mañana al mediodía para no levantar sospechas. Informó el encargado. Al escuchar esto, Adara se puso triste. Está bien, gracias. Dijo Adara mientras encendía las luces, cubierta tan solo con una toalla que le llegaba por encima de la rodilla. Por favor, llámame al 2, y cuida de tu amiga. Por lo que vi, se encontraba bastante mal. Aconsejó el encargado. Está bien, Aldous, pero tus empleados también vieron a Vicky. Ellos podrían informar a aquellas personas. Descuida, les he ordenado que no den información sobre tu amiga ni sobre ti, aunque no te aseguro que todos mis empleados hayan escuchado esa orden. Ten mucho cuidado. ¿Pero no te importa meterte en problemas por nuestra culpa? Realmente no sé por qué lo hago, pero desde que la vi, no puedo sino sentirme feliz y quiero que ella esté bien. Raro, ¿no crees? Con estas palabras, Aldous se retiró y Adara continuó con su ducha. Mientras tanto, en otros departamentos yacían varios integrantes de la tropa roja. Entre ellos, se encontraban dos gemelas de aspecto sencillo, cuyos rostros eran bonitos aunque algo sucios, quizá debido a que siempre estaban curioseando y, a la vez, hurtando todo lo que para ellas aparentaba tener algún valor. Una de ellas sostenía, tal cual un experto en joyas, una gema rojiza cuyo brillo era azul. La fortuna me sonrió en la última adquisición que tuvimos. Expresó con satisfacción. La otra gemela,
Por su parte, prefería cosas valiosas como cualquier artefacto cotidiano decorado con detalles de oro y plata. Así que solo se limitaba a ver a su hermana con un gesto de aburrimiento. Ka-Ching, tu joya es bonita, lo admito, pero casi te cuesta la vida obtener esa adquisición. Tienes que aceptar que no es para tanto y que... Ka-Ching la ignoró y continuó examinando la hermosa joya. Bueno, no te molesto más. Dijo la hermana a Ka-Ching, levantándose de un salto y caminando hacia afuera de la habitación. Mirtus, no te metas en problemas, al menos no sin mí. Advirtió Ka-Ching a su hermana, para después murmurar los detalles que más podía resaltar en su examinación. No te prometo nada, replicó Mirtus y salió del departamento. Al cerrar la puerta, se habló a sí misma en voz baja. Bueno, Mirtus, ¿por dónde empezamos esta vez? Más tarde, entrada la noche, Adara decidió llamar a Keiben. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Hola Kei, soy yo, Adara. Quería hablar un poco contigo, ¿no te molesta? Keiben, en ese momento, estaba en su oficina, miró alrededor del escritorio y solo encontró papeles con formularios, órdenes y todo tipo de documentación pendiente por revisar. Estás de suerte, justamente había terminado. Respondió Keiben mientras continuaba con su trabajo, pero aún así le prestó atención a Adara. Estoy preocupada por Vicky Ma. ¿Por qué? Es solo que, creo que a todos nos persigue nuestro pasado. Dijo Adara con un tono triste. Tienes razón. Adara tomó el Hello y se recostó en la cama, para después cubrirse la cara con su antebrazo. Ya no quiero que mi pasado me persiga. La única forma de que deje de perseguirte es entender cuál fue tu pasado y solucionarlo. ¿Sabes, Keiben? ¿Qué pasa? Me encanta la vida que tengo con Vicky, yendo de aquí para allá como una globetrotter. En búsqueda de cosas valiosas en las ruinas o cumpliendo tareas en las ciudades, pero creo que no podría seguir viviendo de esta manera si no soluciono mi pasado. Te entiendo. ¿Me ayudarías? Claro que sí. ¿Y tú me ayudarías a solucionar el mío? Sabes que sí, Kei, pero primero hay algo que debemos resolver. Una persona tiene que solucionar el suyo antes y con urgencia. Vicky. En ese preciso momento, Vicky yacía dormida en el camarote del live, pero se despertó al escuchar sonidos en el exterior. Decidió ir a revisar la cabina de la aeronave en su estado invisible. Al subir y mirar por la ventana, no vio a nadie. Al regresar, escuchó nuevamente los ruidos fuera de la aeronave y concluyó que provenían de la parte inferior. Con cuidado, Vicky decidió salir para averiguar qué estaba ocurriendo. Al bajar, se percató de que un hombre anciano parecía estar limpiando el casco de la aeronave. Al observarlo con más detenimiento, se dio cuenta de que llevaba el mismo uniforme que los trabajadores del lugar. Esto tranquilizó mucho a Vicky, quien se quedó un momento más observándolo mientras trabajaba. Tranquilo y sin interrumpir su labor, el anciano rompió el silencio diciendo: Perdona, ¿en qué puedo ayudarte? Vicky miró rápidamente a los lados, pero no parecía haber nadie más que ese anciano y, obviamente, ella. Disculpa mi atrevimiento, tal vez no desee hablar. Hoy en día me resulta difícil pensar que alguien quiera hablar con un anciano. Intrigada por la respuesta del viejo, Vicky rompió su silencio con voz suave. ¿Puede verme? ¿Le molestaría si le respondo que esa pregunta me resulta tediosa, señorita? Dijo el anciano sin detener sus labores. No me molesta, y perdón si fui yo quien lo molestó, pero en verdad quiero saber, ¿cómo pudo verme? Señorita. El anciano volvió la cabeza hacia ella. Yo no he visto a nadie en los últimos 200 años. Al decir esto, Vicky se quedó atónita al darse cuenta de que aquel hombre tenía el iris de colorado a un azul grisáceo, y su gesto era de molestia con algo de tristeza al fruncir el ceño. Aun cuando sus ojos se movían ligeramente, la verdad era que aquel hombre era ciego. Si ha venido a burlarse, creo que lo mejor será que vuelva en otro momento.
dijo el hombre mientras tomaba sus cosas y se disponía a irse. No, por favor, no malinterprete. No quería insultarlo, es solo que la gente no puede verme. Señorita, déjeme contarle algo. Había una vez un joven fotógrafo que amaba su trabajo, disfrutaba de inmortalizar un momento para la posteridad y, créame, lo hacía muy bien. No solo le apasionaba la fotografía, también le fascinaba el proceso para lograrla. Un día, ese fotógrafo fue a un bosque para fotografiar un insecto parecido a un escarabajo, cuyos colores eran muy hermosos, o al menos eso contaba la leyenda. Ni siquiera los fotógrafos más experimentados y famosos de la época habían podido siquiera tomar una foto de dicho insecto, a tal grado de decir que no existía. Pero el joven, lleno de la energía que solo un soñador aventurero puede tener, se lanzó a su búsqueda. Pasaron los minutos, las horas, los días, y ya para cuando las provisiones se habían terminado, el fotógrafo, negándose a pensar que él sería uno más en la lista de los que fallaban, decidió ver sin los ojos, hacer lo que los otros no hicieron, decidió observar y encontró la clave. Fotografió diversas partes del bosque, aun cuando aparentara que no había nada en aquella hoja, aquel tronco o en una piedra. De más de 60 fotos, obtuvo 4 fotografías del insecto. A lo que quiero llegar con esto, señorita, es que usted, al igual que el insecto, disculpe por la burda comparación, quiere no ser vista, pero eso no significa que no pueda ser vista. Vicky solo guardó silencio mientras asimilaba la reflexión de aquel viejo hombre, quien se limitó a seguir limpiando el airship. Pasaron unos minutos, y en lugar de volver a entrar al airship, Vicky comenzó a ayudar al anciano a limpiar. Solo hasta que habían terminado de lavar el casco, la voz serena de aquel hombre volvió a romper el silencio de la situación. No quieres que te vean, ¿verdad? Estás huyendo de algo o de alguien, ¿no es así? Vicky, al escuchar esto, quedó paralizada por un instante. Sí, huyo de algo que hice, y ese algo es mucha gente que tiene demasiado rencor en su corazón. Respondió Vicky desanimada. No es malo huir a veces, huir siempre sí que lo es, replicó el anciano. Esta última frase exaltó a Vicky, y fue tanta su sorpresa que por un momento de desconcentración volvió a hacerse visible. A lo lejos, un empleado que apenas comenzaba su turno logró ver con claridad a Vicky y al anciano, pero siguió su camino sin mayor distracción. Victoria se percató de que era de nuevo visible, por lo que miró a su alrededor para asegurarse de no haber sido identificada. Al terminar de examinar el entorno, no se percató del trabajador que la vio y volvió a hacerse invisible, pensando que estaba a salvo.